y vamos a comenzar a hablar del tema de hoy, que lo elegí porque es un tema que a lo largo de las charlas anteriores, esta es la número 43, el encuentro 43, bueno, mucha gente ha preguntado al respecto y a veces se lo suele confundir, ¿no? O mucha gente, como es muy frecuente y hemos visto en otras oportunidades con otras problemáticas, se suelen a veces como, digamos, autodiagnosticar, digo yo, ¿no? Porque tienen una característica o algo les resulta familiar y enseguida se autodiagnostican, cuando en realidad siempre digo que esto solo lo puede hacer un profesional. Esperen que vamos, tenía acá para el tema del horario, ahí está. Bueno, vamos con el tema de hoy, hablemos del TOC. El TOC tiene que ver con lo que se define un trastorno obsesivo compulsivo. Ustedes recordarán que a lo largo de las charlas hemos hablado en distintas oportunidades que desde el psicoanálisis hay tres grandes grupos de estructuras, digamos, una que tiene que ver con la neurosis, otro con el grupo de las perversiones y otro con el de la psicosis. Bueno, dentro de las neurosis están los trastornos de ansiedad y el TOC está dentro de lo que se considera un trastorno de ansiedad. Es uno de los tantos, ¿no? Es decir, el DSM-5, que es un manual de psicopatologías y de estadísticas a nivel mundial, donde están todas las enfermedades, digamos, y psicopatologías habidas y por haber, también ahí lo menciona, ¿no? Y lo considera que está dentro del grupo de las neurosis, particularmente de los trastornos de ansiedad. Porque los trastornos de ansiedad pueden ser varios, trastornos de ansiedad generalizada, puede haber fobias, otro tipo de trastornos y también el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿En qué consiste? Las personas con comportamientos obsesivos, de alguna manera compulsivos, tienen, digamos, siempre pensamientos indeseados que obviamente, digamos, se tornan como obsesiones de alguna forma, ¿no? Ante las cuales tienen la necesidad, sí o sí, de poder reaccionar, y esto es a través de una compulsión, es de una acción. ¿Qué quiere decir? Que esto es como una especie de perturbación mental con comportamientos, llamémosles repetitivos. Ustedes me pueden decir, bueno, pero a ver, yo siento que puedo tener TOC porque tengo ideas obsesivas, o porque alguna vez, o porque, bueno, a ver, siempre digo que todo lo que damos acá es información que es válida para poder pensar, para poder conocer, pero que no sirve o puede ser utilizada para hacer un autodiagnóstico. Este tipo de cosas siempre lo tiene que hacer un profesional. A ver, si contemplamos todos en algún punto los neuróticos tenemos ideas obsesivas en mayor o menor medida. Esto es algo normal. Digamos, ya es algo patológico cuando estas ideas, pensamientos, obsesiones pasan a tornar, digamos, a regir la vida de cada uno, a entorpecer en lo laboral, en lo familiar, en lo cotidiano, ¿no? Cuando ocupa mucho tiempo, digamos. A ver, vamos a ir al punto. De alguna forma, dijimos, no al autodiagnóstico. En general, los pacientes que tienen TOC, digamos, tienen pensamientos, impulsos o ideas que las viven como reales de algunas maneras, que son pensamientos de forma, lo viven de manera intrusiva, obviamente, y son indeseados porque no son agradables, y que tienden a repetirse sistemáticamente, sin que la persona quiera, lo cual esto les llega a generar a quien lo padece un gran cuadro de ansiedad y de estrés. Estas son las dos características que están siempre presentes en quienes padecen TOC. Entonces dijimos, por empezar, que está dentro de la neurosis y que los neuróticos tenemos en mayor o menor medida ideas obsesivas, pero esto no nos torna con esta patología, ¿no? Tiene ciertas características que vamos a ver y que tiene que diagnosticar un profesional para considerar que es un TOC. Es muy frecuente que uno diga, ay, tengo este TOC, ay, soy muy obsesiva. Bueno, puede haber rasgos de este tipo, lo cual no determina que la patología esté presente en las personas. Las personas siempre tienen pensamientos, digamos, impulsivos, imágenes, los que sufren el TOC, y tratan de ignorarlos y de restarle importancia hasta que desaparezcan, lo cual es imposible. Se dice que estas personas son
digo distónicas, quiere decir que son conscientes del malestar que les provoca este tipo de ideas intrusivas que entorpecen su vida de manera cotidiana, pero no lo pueden controlar ni manejar. Sin embargo, sostienen como cierta idea o ilusión que de alguna manera, controlando múltiples variables, podrían evitar que algo malo suceda. Fíjense que ahí aparecen dos cuestiones, ¿no? Una que tiene que ver con los pensamientos y otros que tienen que ver con la acción. Una cosa que tiene que ver con las ideas que aparecen de manera tan reales y otra que tiene que ver con la acción para poder como exorcizarse de estas ideas tan terribles que le tornan la vida insoportable, porque es así como lo viven. Yo no sé si ustedes recuerdan, quizás sí, muchos la habrán visto, hay una película muy buena, que si no la vieron se la sugiero, que es Mejor Imposible, que habla de alguien que es Jack Nicholson, el protagonista. Es una película de 1997, donde él hace el personaje de alguien que padece de TOC. Bueno, esa película es brillante porque está muy bien representada. Yo sugiero que quien no la vio la vea, y quien la vio la puede volver a ver. Yo siempre digo que estas películas que son buenas y que son íconos vale la pena verlas más de una vez, y más cuando aún pasa el tiempo, porque uno tiene otra lectura distinta de la original, o por ahí a veces no diferente, pero sí con condimentos nuevos que uno ve, que no vio en una primera instancia. Aparte también, si lo pensamos, hay algo muy interesante que sucede. Con el paso del tiempo, uno mismo va cambiando, y también la perspectiva y la mirada hacia algo también varía. Como pasa en general en relación a un montón de cosas, pasa también en relación a mirar una película o una obra de teatro. Acá nombran la que yo también iba a nombrar, que es TikTok, que es una obra de teatro que está hace muchísimos años en cartelera. Bueno, no sé si ahora con el tema de la pandemia, pero bueno, yo la vi, digamos, tiene muchas, o sea, es la misma con distintos actores que se ha dado en la costa, en Buenos Aires. Yo particularmente la vi en la costa, me pareció brillante. Obviamente estamos hablando, todo para quien no la vio transcurre en una sala de espera de un consultorio, lo cual es brillante porque se muestran distintos personajes con esta misma patología, pero cada uno con su singularidad y con sus características. Obviamente son casos muy severos los que aparecen, pero están muy bien representados, ¿no? Ustedes habrán visto, quienes han ido al teatro a verla, que muchas veces, o sea, la gente se siente como identificada en muchas cosas, ¿no? Si no es en el rasgo de uno, en la cosa del otro. Bueno, obviamente a esto me refería cuando decía que es propio de las neurosis y de todos los neuróticos que de alguna manera todos tengamos algo de esto, ¿no? Alguna idea obsesiva que aparece, que se pone en juego. Esto es natural y es normal. Distinto es el TOC, digamos, que ya se dan como ciertas condiciones y características mucho más preponderantes, ¿no? Por eso, digo, uno se puede sentir identificado a ciertos rasgos de alguno u otro personaje, lo cual no quiere decir que uno tenga TOC. Obviamente todo esto genera un padecimiento muy grande porque, digamos, el paciente, la persona que padece del TOC, se siente preso de sus propios pensamientos, ¿no? Que se le imponen, que son intrusivos y que se le plantan de tal manera que busca la forma de poder hacer que desaparezcan, porque, como digo, su vida se hace muy tortuosa, ¿no? Ahí en la obra de teatro y también en la película, la de Jack Nicholson, se ve también muy bien, porque realmente quien hace de partener, que es alguien como muy libre y muy divertido, bueno, ahí se le juega mucho más esta dificultad, ¿no? Por lo estructurado que es y por todas las reglas que sigue. Dijimos que estos pensamientos aparecen, recuerden, de manera intrusiva, que el individuo no lo puede manejar, y que aparecen las compulsiones, que es la parte motora, digamos, como para poder sacarse esos pensamientos y poder, digamos, sobrellevarla mejor, podríamos pensar, ¿no? Estas compulsiones tienen dos aspectos. Uno que tiene que ver con las conductas. Hay muchas personas que por ahí tienen conductas del tipo de lavarse las manos compulsivamente. Yo recuerdo hace muchos años el caso de una paciente que recibí en el consultorio que tenía esta característica, ¿no? Era algo, pero ya entorpecía su vida. Y ya había llegado a un punto que era tal la compulsión de lavarse las manos
que había empezado a tener problemas en la piel, porque obviamente, digamos, bueno, tanto higienizarse, todo lo que es de modo excesivo, termina siendo nocivo. Entonces había tenido que ir al médico, ya se le pelaban las manos, tenía una dermatitis muy acentuada debido a esta compulsión que tenía de tener que lavarse las manos muchísimas veces al día. Por ahí no pasaban más de 10 minutos y estaba nuevamente lavándose las manos. En otros casos puede tener que ver con por ahí revisar una u otra vez si cerré la puerta cuando me fui. Esto es algo bastante frecuente, que esto nos puede pasar muchas veces. O, cerré la llave de gas y volver y tener que reconfirmar. Por eso digo, estas son cuestiones que por ahí se pueden dar o que nos puede pasar a todos quienes estamos dentro de la neurosis en mayor o menor medida. El punto es cuando esto ya es exacerbado al punto de que nos condiciona nuestra vida, ¿no? Hay casos donde de repente llegan tarde a trabajar porque tienen que seguir toda esta serie de rituales para poder sentirse aliviados. Entonces dijimos que en lo que tiene que ver con las compulsiones tienen que ver con las conductas, por un lado, donde hablamos, por ejemplo, algunos de los ejemplos, lavarse las manos, por esto de fijarse y corroborar si la puerta está cerrada, si la llave de gas está cerrada, tiene que ver con conductas. Después otra tiene que ver con pensamientos, que también tienen que ver con pensamientos compulsivos. Son distintos aspectos que se pueden dar. En algunos casos se dan más de uno, en otros se dan aislados, es decir, se da uno y no otro. En el caso de aquella paciente que yo atendí, era el tema del lavado de manos, ¿no? Era esa su fijación, digamos. En otros casos, cuando tienen que ver con los pensamientos, puede tener que ver con, por ejemplo, contar números o repetir cierta cantidad de palabras en silencio, o sea, repetirlas mentalmente, seguir cierta cantidad de reglas y hacer como una especie de circuito de rituales. Hay quienes por ahí tienen ciertos rituales antes de dormir, no sé, dar 7 vueltas alrededor de la cama, todo esto dando un ejemplo hipotético, ¿no? Y rezar 3 Padres Nuestros. Digo, son infinitas la cantidad que puede haber de rituales que pueden sonar como hasta locos, ¿no? Pero bueno, en este caso no tienen que ver con la locura, sino tienen que ver con este cuadro, con esta patología y con esta obsesión, con estos pensamientos que se tornan obsesivos y que determinan comportamientos obsesivos a la vez también, ¿no? Conductas compulsivas que llevan a generar rituales. En realidad la persona siente que el propósito de estos pensamientos o de estas conductas tienen que ver con poder aliviar o evitar la angustia o evitar que suceda algo temido. Siempre detrás de todos estos rituales está como una idea de que algo malo va a suceder si esto no se lleva a cabo. Sería, si yo no llevo a cabo el lavarme las manos, algo malo va a suceder. Si no tengo tal o cual ritual y lo hago siguiendo ciertas reglas y rompo alguna de las variables, ustedes habrán visto, quienes vieron TikTok, que había uno que no podía pisar las líneas, que se identifica justamente con el caso que hablábamos de la película de Jack Nicholson, donde él cuando iba por la calle no podía pisar las líneas de las baldosas, ¿no? Bueno, estas cosas que parecieran como delirantes o locas, en realidad, bueno, no tienen que ver con la locura, tienen que ver con la obsesión que generan estas ideas intrusivas y que perturban de manera, tendenciosa al sujeto, porque realmente hace la vida insoportable, ¿no? Sin embargo, digamos, por más que quiera con estas conductas evitar y demás, estos pensamientos que aparecen y que se viven como reales, no pueden, aparecen exacerbados y realmente no logran evitar que este circuito se corte. Es como una ilusión, digamos, ¿no? Que si hago tal o cual cosa. Alguna vez cuando he hablado de esto me han hablado de las cábalas. Bueno, ¿tiene algo que ver las cábalas? No, en realidad pareciera que sí. ¿Por qué? Porque quien tiene TOC pareciera que hay algo del orden del pensamiento mágico, si lo pensamos, ¿no? Es decir, si hago tal o cual cosa, no va a pasar tal otra. Es decir, si lo pensamos al revés, si no corroboro 5 veces, 7 veces cada vez que me voy, si cerré la puerta o si no hago el ritual de dar 7 vueltas alrededor de la cama y rezar 3 Padres Nuestros, alguien va a morir. Digo, puede sonar delirante porque en realidad esta característica tienen los pensamientos, pero me refiero que no tiene que ver con la psicosis ni con la locura, tiene que ver con la neurosis. Son ideas intrusivas.
¿Por qué digo que a veces, algunas veces, hay quienes lo preguntan en relación a las cábalas? Porque las cábalas en realidad tienen un poco que ver con el pensamiento mágico, pero es un hecho eventual y aislado, entonces no tiene que ver con el TOC. ¿En qué tiene que ver con esto el pensamiento mágico? Y que si lo pensamos, por ejemplo, yo voy a ver un partido de mi grupo favorito, mi partido favorito, mi equipo favorito, y pienso que si me pongo una camiseta del 86, cuando ganaron, ¿cierto? Digamos, no me sale la palabra, o de cuando ganaron el Mundial. Yo tengo una camiseta de cuando se ganó el Mundial y yo la uso como cábala cada vez que mi equipo juega y de esa manera siento que va a ganar. Y bueno, es una cábala, es un pensamiento mágico, porque en realidad eso no va a condicionar que mi equipo gane o no, pero yo voy a sentir que sí y eso me va a aliviar o me va a tranquilizar momentáneamente. Por eso digo que en este punto hay como una conexión cuando uno diría que estas conductas repetitivas, pero obviamente no tienen que ver con un TOC, las cábalas, tienen que ver con cierto pensamiento mágico, pero es algo aislado y es esporádico y bueno, es como un ritual en ese punto. Pero distinto es a el TOC, donde, por empezar, digamos, para que se pueda diagnosticar a alguien con TOC, tiene que tener cierta cantidad de síntomas con ciertas características y que se den con frecuencia y durante un tiempo determinado, ¿no? Porque si es un hecho esporádico o aislado, no tiene que ver con un diagnóstico de TOC. Eso por un lado. Por el otro, a ver, tenemos que pensar que sí o sí este tipo de patologías tiene como un común denominador en todos los sujetos que tienen que ver con que llevan mucho tiempo por día la realización de estos rituales y estas conductas compulsivas, más de una hora. Es decir, llegan a un punto que, como dije antes, llegan a generar problemáticas en la vida social, en la vida familiar, en la vida laboral, casos donde de repente salen muy temprano del trabajo y terminan llegando tarde, quizás porque esto los demora, ¿no? Esto sí o sí lo tienen que concretar para poder continuar, estas ideas y estos rituales. Y muchas veces terminan complicando y afectando y rigiendo la vida, por eso termina de ser algo, digamos, perturbador, que genera muchísima ansiedad, muchísimo estrés y muchísimos conflictos, ¿no? A esto iba cuando hablaba de la cábala, que es otra cosa. Podemos decir que es un mini TOC, pero a ver, me tomo el atrevimiento de decirlo como mini TOC para explicar que tiene que ver con un pensamiento mágico de que si algo, en este caso lo de la camiseta, bueno, mi equipo favorito va a ganar. En este otro caso, es algo que se instala de manera permanente, que es cotidiano, que termina no permitiendo que la persona maneje su tiempo, sino que termina siendo tomada por esto o tomado por estas ideas y se torna absolutamente terrible, ¿no? Sea para una salida, para un encuentro, para lo cotidiano. En primer lugar, también para el diagnóstico hay que tener en cuenta siempre otro factor que es muy importante y que los síntomas no tienen que estar, digamos, asociados o no, uno tiene que corroborar que no se deban al consumo de alguna medicación o de algún otro tipo de droga o algún tipo de patología. Por eso tiene que haber siempre un diagnóstico diferencial, ¿no? Donde se puede determinar que netamente tiene que ver con esta patología y que no es una consecuencia de otra cosa, ¿sí? Que no es una consecuencia de alguna patología que está generando tal o cual conducta, digamos que genera algún tipo de perturbación. Cualquiera puede hacer, cualquier otro tipo de enfermedad o un tumor, cualquier otra cosa que pueda estar afectando y que no tenga que ver netamente con un TOC, sino que esas conductas o esos rituales tienen que ver con otro tipo de patología. Por eso es importante el diagnóstico diferencial y por eso siempre acentúo y digo que ante la duda, cuando algo comienza a perturbar, cuando algo se repite y permanece en el tiempo, hay que hacer una consulta con un profesional. Muchas veces he recibido pacientes que de repente vienen con un diagnóstico instalado, autodiagnosticados, porque han leído, yo siempre digo que la información es válida, obviamente lo que estamos haciendo e intentando hacer es esto, es informar, pero la información no es determinante, la información es información que puede ser válida para ayudarnos a pensar o a buscar ayuda concreta en caso de que uno lo considere necesario,
¿no? Porque si no estaríamos en lo mismo que la automedicación, ¿no? Yo, si fuese, por ejemplo, psiquiatra, podría comentar o mencionar que para las depresiones se utiliza tal o cual psicofármaco, pero esto no implica que alguien que se sienta deprimido o que considere que está depresivo va a ir y va a comprar tal psicofármaco. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? No al autodiagnóstico, no a la automedicación. Entonces, en este punto, un diagnóstico diferencial, que es fundamental, que lo debería hacer obviamente un profesional, y atentos, porque muchas veces esto trae mucho padecimiento. Yo he recibido pacientes que por ahí hacía 1 año y pico que venían con este tipo de rituales, con este tipo de trastornos, y de manera acentuada hacía ya más de 1 año. No es que quizás sí en un principio pareció de manera como incipiente, pero ya hace 1 año que venían arrastrando y trayendo un montón de consecuencias y totalmente abrumados, ¿no? Porque aparte en muchos casos estos rituales cada vez se van instalando y cada vez van aumentando su intensidad. Entonces, bueno, llega un punto que ya, o sea, no se puede hacer otra cosa que pareciera cumplir con todas estas, comillas, reglas que a la persona se le presentan como necesarias para poder evitar que algo malo suceda. Entonces, por ejemplo, cuando digo esto, el diagnóstico diferencial, si una persona padece, por ejemplo, trastornos alimentarios y tiene obsesiones que están relacionadas con los alimentos, por ejemplo, todo el tiempo, pensemos que tiene una patología alimentaria que podría ser, por ejemplo, la anorexia, ¿sí? O la bulimia, pensemos en la anorexia, ¿no? Que comen cada vez menos cantidades y cada vez están como muy obsesionados con el tema de, bueno, cuánto aumentan, cuánto bajan, el alimento, cuánto tiene de grasa, bueno, digo, hay toda una obsesión en relación a los alimentos. Eso no se podría diagnosticar simplemente como un TOC porque hay una obsesión en relación a los alimentos. Para que sea diagnosticado como un TOC, tiene que estar ligada a las obsesiones no solo en relación a los alimentos, porque estamos hablando de una patología alimentaria, sino en relación a otras cosas. Ahí estaríamos hablando sino de una patología alimentaria, netamente, ¿sí? Ahora, si aparece, aparte de la obsesión con la comida, en relación a otras cosas y ciertos rituales que amanecen de manera acentuada, bueno, ahí el diagnóstico podría ser cuestionable, ¿no? Ya más allá de un trastorno alimentario, tiene que ver con otras cosas. El diagnóstico siempre, en general, sucede esto, que el paciente reconoce y es consciente de lo que le pasa, ¿eh? No es que no se da cuenta, no es que cree que realmente, es decir, hay trastornos. Hay un trastorno que se llama TOCP, es decir, en vez de TOC solo se le agrega una P que tendría que ver con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Esa es otra patología donde ahí sí el paciente no es consciente que en realidad, digamos, del malestar que le acontece esto. Bueno, es otra patología. Acá estamos hablando de una patología donde el paciente es egodistónico, es decir, él es consciente, sabe y se da cuenta que estas ideas pueden sonarle disparatadas, pero no puede dejar de manejar la compulsión. Sí o sí igual, a pesar de eso, siente que tiene que hacer todo este ritual y toda esta seguilla de cosas para sentirse aliviado, para evitar angustiarse y para evitar de que algo malo suceda. Obviamente, esto es circular, porque esto no lo evita, esto hace que continúe, que esto aumente, ¿no? Es decir, cíclico. Es decir, lo hace, pero a la vez lo continúa. Y no es que una vez que lo haga se alivia momentáneamente, pero esto, por eso son obsesiones y compulsivas y rituales, ¿no? Que tienen que tener ciertas características y ciertas reglas donde, digamos, no pareciera que no tiene fin. Es interesante tenerlo en cuenta porque muchas veces el paciente al principio lo minimiza, en muchos casos, en otros no, lo minimiza como si fueran simplemente, bueno, sí, no, esto lo hago, necesito, ¿no? Y va como teniendo muchísimas conductas. Muchas veces cuando llegan al consultorio, a veces hasta llegan por otras cosas porque terminan naturalizando ciertas conductas que en realidad tienen que ver con cierto TOC, digamos, con un grado de TOC importante, pero sin embargo está como puesto en un segundo plano, como que pasó a estar naturalizado. Bueno, sí hago esto porque, bueno, sí, 10 veces tengo que controlar abrir la puerta, 20 tengo que controlar la llave de gas,
dije antes, y recuerden que es normal que todos tengamos alguna cosa de estas, pero bueno, ¿no? Digo, en un punto justo, cuando esto ya es excesivo y cuando estas conductas ocupan más de mucho tiempo al día, más de una hora en hacer una cosa, hacer la otra, por ejemplo, el ejemplo que daba de este paciente, que era un adolescente que atendía hace muchísimos años, que necesitaba sí o sí dar vueltas alrededor de la cama y rezar un par de veces antes de dormir, y después, bueno, el tema del placar. Bueno, había un montón de cosas en relación a su habitación que tenía que hacer antes de dormir, pero realmente, a ver, uno diría, bueno, lo hacía antes de dormir y ya. No, lo tenía que hacer, pero como era un ritual, hacía una serie, cumplía como una serie de reglas, de requisitos, de cerrar los placares, abrir y cerrar las puertas de los placares 10 veces, después la ventana, después dar vueltas en la cama, rezar 3 veces, pero no es que hacía eso y se dormía, hacía eso, tenía que esperar 5 minutos, esto era lo que él se le había armado como una especie de ritual, y después hacía esta misma secuencia de acciones durante varias veces antes de dormir. Si él no lo hacía, él no se podía dormir. O sea que fíjense en hasta qué punto, ¿no? Termina como manejando la vida de las personas, y por eso digo que es algo que no es mínimo. Es algo a prestar atención, y cuando hay conductas, digamos, que se sienten, que ya son de manera intrusiva y que son inmanejables y que se repiten y que generan malestar, bueno, ahí ya es sintomático, y ahí que busque ayuda para ver con qué tiene que ver. Porque siempre todos los síntomas y todo lo que genera malestar muchas veces es la manifestación de otra cosa que nos está afectando, que por ahí no aparece a simple vista. Tiene que ver con cuestiones más subjetivas, como he dicho otras veces, de nuestra propia historia. Entonces, por esto digo, en este caso, digamos, sí o sí es necesario recurrir a un espacio terapéutico donde poder trabajar estas cuestiones, aunque pareciera que no hay conexión entre estos hechos y rituales con lo que causa, o con algo que haya detrás. Uno se da cuenta en el consultorio, a lo largo del tratamiento, que sí hay un causal de todo esto. No aparece porque sí. Bueno, esto se trabaja, obviamente, y en un ambiente y espacio psicoanalítico uno puede llegar a comprender y estas conductas comenzar a disiparse. En muchos casos, obviamente, se necesita el apoyo en interconsulta con psiquiatría, porque, bueno, para atenuar un poco el grado de ansiedad y la compulsión, es necesario, digamos, son pensamientos muy intrusivos que a veces hasta perturban en el tratamiento, en esto de poder descansar y poder conectarse y pensar. O sea, a veces, por eso digo que van en aumento, y por eso es necesario muchas veces un acompañamiento con psicofármacos durante un tiempo hasta que el tratamiento, digamos, psicoanalítico, terapéutico comience a avanzar, para que, bueno, el psiquiatra en este caso pueda ir restando la medicación y el paciente pueda valerse por sí mismo, sin ese apoyo que tiene que ver con el psicofármaco. Muchas veces es necesario sí o sí, porque es lo que permite disminuir el grado de ansiedad, para que pueda como conectarse con un tratamiento, conectarse con una vida laboral, porque mucha gente ha perdido el trabajo. Es decir, bueno, si han visto la obra, han visto, esos son casos severos, pero bueno, fíjense cómo llegan a condicionar extremadamente la vida, ¿no? Así que bueno, quienes no han visto la película, véanla, porque ahí se van a dar cuenta el padecimiento que hay detrás de esta patología, y obviamente siempre con un tratamiento, digamos, siempre acompañado de un profesional, donde haga un buen diagnóstico diferencial, y si considero oportuno la interconsulta con psiquiatría. Siempre que esto se trabaja, se puede, digamos, salir adelante y se puede sobrellevar una vida normal. Y digo esto porque quienes padecen TOC realmente se ven como muy entorpecidos en lo cotidiano. Bueno, a ver, voy a leer un poquito acá que veo que han hablado, y si quieren preguntar algo, aquí estamos. Bueno, acá dicen que la película es buenísima. Y acá dicen, en una oportunidad una periodista en un grupo que hablaba del TOC se enojó muchísimo con los que se reían del tema, porque explicaba que no es menor padecerlo y que quien lo sufre lo pasa muy mal. Sí, claro, por supuesto que sí.
Pero bueno, a ver, yo no creo que, a ver, si se refería quizás a la obra de teatro, yo creo que muchas veces la gente se ríe no de la patología en sí, porque obviamente tiene que ver con un padecimiento y piensen que es terrible. Quienes vieron la película o la obra de teatro habrán visto que, digamos, realmente es muy difícil sobrellevar una vida normal con una patología con esas características. Cuando hablo de vida normal me refiero con una rutina, con horarios y demás, porque esto termina como tomando al sujeto, ¿no? Apoderándose de la vida del sujeto. Pero yo creo que el tema quizás de la risa en este caso, como sucede en la obra de teatro, yo creo que tiene que ver porque mucha gente, como dije al principio, en mayor o menor medida con algún rasgo de alguno se identifica. Yo creo que quizás la risa tiene que ver con eso. No creo que se rían en sí de la patología. Obviamente que es una patología y siempre en una patología hay un gran padecimiento. Y más en estas que, como habrán visto, es muy tortuoso. Claro, no. No. El TOC no es un tema menor. Claro que no. Claro que no. Yo me refiero que en relación a la obra de teatro es verdad que genera humor, pero genera, no sé si humor es la palabra, o genera muchas veces risa, porque yo creo que genera empatía desde donde el espectador, en algún aspecto del que ve, fíjense que yo no recuerdo ahora cuántos son los que figuran como pacientes, que son 5 o 6, no recuerdo exactamente. Cada uno con sus particularidades y no hay quien no vaya a ver la obra y que en algún punto con alguno de ellos se siente identificado en alguno de los rasgos, no en todo. Yo creo que encontrarse ahí, esto es muy movilizador y por ahí pone nervioso en muchos casos, puede generar como risa en algún punto, pero no creo que tenga que ver, sería muy perverso reírse de eso. Sí estoy totalmente de acuerdo en esto de que quizás mucha gente lo toma como un tema menor o piensa que es, bueno, una patología más simple o que no trae trastorno o que no hay tanto padecimiento. Bueno, la realidad es que sí, que como venimos hablando, por eso yo sugiero que sí o sí traten de ver o la obra de teatro o la película, porque realmente ahí se puede ver con claridad, ¿no? Y fíjense que hasta la película tiene partes que suenan como humoradas, si lo pensamos, ¿no? Más en la parte donde se relaciona con la chica, que es un personaje muy amoroso, totalmente libre, desprejuiciado, no digo fuera de las reglas, pero mucho más relajada, y él con todo su trastorno, obviamente, absolutamente estructurado, lleno de reglas. Entonces ahí, bueno, ahí se da como un interjuego que está muy interesante, porque se ven como, no sé si decir polos opuestos, porque él tenía en sí una patología, pero se ve muy interesante. Bueno, Claudia, si no has visto la obra de teatro, la tenés que ver. Si viste la película y te gustó la obra de teatro, te va a parecer espectacular. Obviamente, como dije antes, ahí estamos hablando de casos severos donde cada uno, digamos, tiene casos muy, síntomas muy evidentes, muy notorios, por ser casos severos, pero bueno, realmente, bueno, sí, habla de una patología y no es menor, y obviamente yo creo que en los últimos años, y mucho también la obra de teatro ha colaborado a que la gente también, como tantas otras patologías que muchas veces han quedado como por debajo, ¿no? Como solapadas, a partir de que se empieza a informar y se empieza a hablar, ahí comienza a surgir mucho más el tema de la información, de la investigación. La película donde trabaja este actor argentino, no, Mir, yo lo que digo de la película, la película de la cual hablo es la que trabaja Jack Nicholson, que es una película que se llama Mejor Imposible, que es de 1997. Ahora me quedo pensando cuál película, porque ahora que lo decís me parece que hay una película donde hay un actor argentino, mejor dicho, hay una película argentina que también habla, pero no recuerdo, mira, me está haciendo ruido, no recuerdo el nombre. Estaría bueno averiguarlo para la próxima, prometo, y verla.
No, hablamos de la película de Jack Nicholson, Mejor Imposible, y de la obra TikTok de teatro. Pero vos estás mencionando esto y a mí me suena que hubo una película, que yo no la vi, pero donde hablan de esta patología. Aparece el protagonista con esta patología. Si recordás el nombre, contalo, si no, bueno, queda pendiente para que lo averigüemos. Ah, mirá qué interesante. Acá Silvana dice, en Netflix está la versión española de la obra. Ah, mirá qué bueno. Es interesante verla, porque siempre está bueno ver distintas versiones, como mismo las obras de teatro acá que han trabajado distintos actores, tanto en las puestas que han hecho en la costa, como la obra en teatro que han hecho en Capital. La verdad que brillantes, pero está bueno verla. Mira, no sabía, así que la voy a ver. Buena información. Buena información. Bueno, véanlo, después me comentan a ver qué surge. Les va a gustar. Y repito. Ah, ok. Acá me dice Mir, es española con una... Ah, están hablando de la misma entonces. Tanto Mir como Silvana están hablando de la que aparece en Netflix. No, no sabía de la existencia de esa. Con un argentino que se llama Tok Tok. Yo lo que sí sabía que hay una película años atrás que se ha hecho, que eso también voy a averiguar cuál es, porque me suena, donde se habla... Bueno, esta la vamos a ver, yo la voy a ver, me comprometo a verla. Bueno, ahí cuando vean, quienes no la han visto todavía, alguna de las obras de teatro, no importa cuál, ahí van a ver detrás de esta, digamos, aparente, puede a veces parecer risueño, bueno, el padecimiento que hay, ¿no? Ahí se ve con mucha más claridad. Ah, acá me dicen que creo que trabaja Oscar Martínez en la versión española. Puede ser porque a él lo aman en España. Ah, tenía un tic de síndrome de Tourette, pero lo hacía mal porque solo insultaba. Claro, bueno, sí, debe ser, o sea, los mismos personajes deben aparecer en las distintas obras y distintas versiones, porque en la que yo vi también aparecía uno que tenía síndrome de Tourette. Y de hecho creo que hace 2 o 3 años en Canal 13 habían pasado una serie, no sé si recuerdan. Uribe Larrea, no. Esta actriz hacía el personaje que tenía el síndrome de Tourette. Perfecto, bueno, la voy a ver. Gracias por el dato, la voy a ver. Me gusta ver distintas versiones y bueno, todas son ricas e interesantes. Más allá de que hagan el mismo tipo de personaje, que lo represente distintas personas, también aporta distintas miradas, así que está piola. Bueno, Violeta, ahí está, el personaje de Violeta que estaba excelente, la verdad, brillante, y que ahí se empezó a hablar un poco del síndrome de Tourette, que en realidad era desconocido hasta el momento, o poco conocido, poco se hablaba, y a partir de ahí empezó a haber mucha más información. Siempre digo que toda información ayuda y aparte colabora lo que es la integración, ¿no? Porque a veces el desconocimiento y la ignorancia ayuda a la discriminación. Entonces, cuanto más información, bueno, y más también uno puede ayudar muchas veces a quien tiene alrededor en relación a estas cuestiones. Así que bueno, gracias por el dato. Voy a ver la versión de Netflix española. Y bueno, interesante el tema. Verán que por ahí no es tan frecuente que alguien tenga casos por ahí tan severos como los que decíamos, pero a veces es importante tenerlo en cuenta porque siempre digo que ideas, como en un principio dije, obsesivas o ciertas conductas obsesivas, todos podemos tener en mayor o menor medida. El punto es cuando esto ya empieza a perturbar en lo cotidiano, ¿no? Cuando comienza a alterar la rutina, cuando comienza a generar complicaciones en lo cotidiano, cuando ya, digamos, termina regiendo la vida de uno y uno pierde el dominio, ¿no? Casos extremos donde no pueden sostener trabajos, relaciones, vínculos, bueno, se hace una tortura, digo. Eso es la parte visible, en realidad ya es un padecimiento en sí mismo, para quien lo tiene. Bueno, les dejo un beso grande, bueno, contenta de estar acá, feliz que estén del otro lado, que estén escuchando.
para los que están en el vivo y para los que vayan a ver el canal de YouTube. Un beso grande, nos vemos la próxima y gracias por estar del otro lado. Hoy es el encuentro 43, increíble que hayamos llegado acá. Pensé que iba a ser unos poquitos encuentros y acá seguimos juntos. Así que bueno, les mando un beso grande y que tengan una semana espectacular. Nos vemos el próximo viernes con una interesante entrevista que ya se van a enterar. Los que no saben, ya se van a enterar. Beso grande.